seguramente en alguna que otra oportunidad conocieron los famosos cartuchos múltiples o cartuchos multijuegos, que la verdad que había de todo tipo. Por ejemplo, este que tengo en mi mano, que es un 76 en 1, que tiene todos los juegos distintos. Estos cartuchos estaban muy buenos porque si bien traían los juegos más básicos y los que podría denominar como de la primera generación del Family o Famicom, estaba bueno porque 76 juegos. ¿Saben cuánto tiempo teníamos para jugar? Podíamos pasar toda la era del Family solamente jugando con un cartucho. Obviamente que no íbamos a disfrutar de los mejores títulos, pero la variedad era muy grande. También teníamos otros que eran un poquito más curiosos porque, por ejemplo, este dice que trae 100 juegos. Aunque si uno se pone a leer los nombres de los juegos, la verdad que son menos. Como mucho tendremos 10 juegos, tal vez. Pero igual estaban bastante bien. Tenemos algunos casos que son menores, por ejemplo este cartucho que es de los años 90, será de los primeros cartuchos múltiples que salieron para el Family, que traía 4 juegos, el de Popeye, el de tenis y algún que otro más, creo que son juegos de navecitas. O algunos casos más interesantes, como por ejemplo este 9 millones o 9.999 en uno, no, 9 millones, qué sé yo qué, que en realidad no te traía 9 millones de juegos, sino que también con suerte te traía 10 juegos, qué sé yo. Este cartucho en particular es del año 98. U otros casos como este 138 en 1, que en realidad acá ya hay que estar más atento porque no trae 138 juegos, pero la etiqueta nos indica los juegos que trae. Que en este caso tenemos el Road Fighter, el Twin Bee, tenemos el Ice Climber, el Baseball. La verdad que, si bien la mienten porque no tiene 138 juegos, la variedad que tiene es interesante y está bien. Con la carátula nos podemos dar cuenta. Después hay cartuchos más modernos como este 4 en 1 que ya nos traía el juego de Batman. Tenemos Double Dragon, tenemos uno de Bugs Bunny y uno de Mickey. Estos cartuchos, bueno, como pueden ver, había mucha variedad, algunos que realmente eran cartuchos muy buenos. Yo por ejemplo cuando era chico tenía un 32 en 1 que era increíble. Y hay otros que más o menos, también hasta llegaban a ser un engaño. ¿Y por qué me decidí a hacer este video? Porque hace un par de días en una feria conseguí este cartucho de 64 en 1. Que un gran seguidor del canal como es Ricardo me preguntó si lo iba a probar o a jugar en vivo o en un video. Y la verdad que tengo que decir que cuando me lo dijo me pareció una buena idea. ¿Por qué? Porque yo compré este cartucho porque tengo un problema con este tipo de juegos. Cuando yo me encuentro con una carátula que es de estado dudoso, que no sabes qué puede tener, o con un cartucho que no tiene carátula o con una plaqueta suelta, la verdad que me tiento a comprarlo porque digo, ¿qué sorpresa podrá haber ahí adentro? Y este cartucho lo que tiene es que dice que es un 64 en 1, pero en la etiqueta nos dice que tiene un juego que es el Fastest One, que imagino que es el de Fórmula 1, el clásico que todos jugamos en el Family. Tiene el Aladdin 3, que sé por dónde viene la mano, me imagino que puede ser. El 1942, el de navecitas, de aviones. El Super Mario. Pero también dice que trae el Pokémon, Toy Story 2 y las Tortugas Ninja. Y la verdad que si bien este cartucho me hace dudar porque obviamente no me espero que tenga Pokémon, me llamó la atención encontrarme con esto y me hace preguntar, ¿acaso tendrá el juego sin licencia de Toy Story? Que lo habían hecho en los años 90, una empresa taiwanesa, y dentro de todo estaba bastante bien. Lo mismo pasaba con el juego sin licencia de Aladdin, realizado, si no me equivoco, por la compañía Hammer Team. Y bueno, Pokémon, ¿qué será? ¿Qué será? Pero por sobre todas las cosas, digo, a ver, ¿este cartucho trae las Tortugas Ninja? Si trae las Tortugas Ninja, puedo decir que, más allá del resto de los juegos que no me interesan, está salvado el cartucho. 64 juegos no me espero que traiga, pero vamos a ver. Los voy a estar probando con una capturadora de video que tengo, que ahora voy a poner en pantalla. Que ahí ya la pueden ver, que no tiene la mejor calidad del mundo, pero bueno, es una capturadora económica. Como pueden ver, el cartucho ya lo agarró mal. Se están viendo las letras un poco distorsionadas. Esto seguramente debe ser por el hecho de que está un poco sucio. Yo me encargué de limpiarlo antes, pero como pueden ver, estos cartuchos hay que tener un poco de cuidado.
ahí lo agarró bien, el cartucho anda bien. Y acá ya podemos encontrar con que trae el Aladdin 3, el Elevator, que imagino que es el Elevator Action, un juego que es de los básicos que venían los cartuchos múltiples, pero que está bastante bien. Pokémon, Toy Story, Ding Dong, Kitty, las Tortugas Ninja 1, 2, o al menos dice Turtles, Super Mario, Tetris 2, Arkanoid, pero bueno, el Arkanoid, 1942, Spartan X, Twin Bee, Star Fox, Fórmula 1, Circus Charlie, Duck Hunt, Poyan, Macros, Popeye. La verdad que si vemos esta lista, o sea, yo lo estoy mirando ahora. Esto es una reacción que estoy haciendo ahora en el momento. Y lo primero que pienso al ver esta lista es que está bastante bueno, porque la mayoría de los juegos que estoy viendo son distintos. No hay juegos repetidos. Esto ya es algo bastante bueno, haber conseguido un cartucho que tenga juegos distintos. Me gusta mucho, si bien creo que ya tengo otro cartucho similar, pero era de los cartuchos que te daban mucho tiempo de diversión, ¿no? Vamos a probar algunos juegos, por ejemplo el Milk and Nuts 2, a ver si lo trae realmente, o si es el 1. A ver, acá ya me encuentro con algo raro, porque este Milk and Nuts en realidad, bueno, me caí al agua, pero tiene unos pingüinos, y a mí me suena que es igual al Milk and Nuts 1. O sea, esto ya me hace sospechar un poco de este cartucho. Pero vamos a probar el Milk and Nuts 1. ¿Dónde es que estaba? Yo lo había visto por algún lado. Acá tenemos el Milk and Nuts. Y como podemos ver, tenemos un personaje distinto. O sea, los dos personajes son distintos, pero el juego es el mismo. Díganme si ustedes se acuerdan de este juego, si lo jugaban. Listo, otra vez me volví a caer al agua. Díganme también si este tipo de videos les gusta, así hago más seguidos, así como de reacciones a cosas que me voy encontrando. Que bueno, es un cartucho múltiple, pero quizá muchos no conocen lo que traía. Y yo la verdad que estoy todavía con mis dudas de qué serán esos juegos que trae. Esos juegos que dicen Pokémon y todo eso. Tiene algunos juegos como el Just, que este es un juego que proviene del arcade y también de la época del Atari, que manejamos a este avestruz. Que la verdad que yo de chico no lo tuve, venía en cartuchos múltiples, pero está bueno, me parece bueno que traiga más variantes. Yo estoy perdiendo, fíjense que ni me acuerdo cómo se jugaba este juego, no me acuerdo qué tenías que hacer, si saltarle arriba a estos avestruces, sí, le tenías que saltar arriba. Pero bueno, a ver, por ahora hay cosas rescatables, tengo que decir. El Twin Bee, que es un juego que me gusta mucho, el Arkanoid también. Vamos a probar el Super Mario, a ver si abre. Super Mario, que es el Super Mario 1, el común. No pidamos el 3, no pidamos nada raro, pero tenemos acá un Super Mario. Vamos a hacernos grande y pasamos de juego. Fíjense, vayan diciéndome ustedes en los comentarios si tuvieron cartuchos múltiples, díganme sus experiencias, si se encontraron con cartuchos múltiples que fueron muy buenos, si tuvieron decepciones, qué es lo que se encontraron. A ver, acá voy a probar este juego, el Helicopter, que la verdad que yo nunca lo vi, lo escuché, no sé de este juego sinceramente. ¿Y qué hacemos? Tenemos un helicóptero acá, en un portaaviones o en un portahelicópteros, imagino. Y a ver, me estoy tratando de mover. Acá me estoy moviendo. Bueno, acá podemos disparar. Se mueve medio raro la imagen, capaz que es mi televisión. Va medio acelerado esto. Les comento que si ven lentos los juegos, o yo en este caso lo estoy viendo medio acelerado, pero si ven lento es porque estoy jugando en una consola de los años 90. Esta consola que están viendo, esta redondita, que funciona en PAL, en normativa PAL. Por eso los juegos andan más lentos. La verdad que ese juego no lo conocía, ni tampoco lo tengo en ningún cartucho. Por lo tanto estoy bastante satisfecho con ese. A ver si puedo llegar. Este de golf, ¿cuál era? El clásico golf, que también seguramente lo recordarán. Que teníamos este, creo que era Mario ese que teníamos. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, a ver, curiosidades. Slalom. Slalom imagino que es el track and file. ¿O cuál es? Este no sé cuál es. Ah, miren. Miren esto. La verdad que hacía mucho que no veía este juego. Ni siquiera sé si es un juego oficial o no. Bueno, de esquí. Tenemos que ir bajando por la montaña. Nada otro mundo, nada especial, pero para ver unas cositas distintas.
Y acá encuentro uno que dice Ninja Turtles, ese me llama la atención. ¿Qué más? Bueno, pueden ver, son los juegos básicos. Devil War. Este Devil War lo vi un par de veces, pero no, yo tampoco lo tuve de chico. Lo llegué a jugar en emulador, en un cartucho múltiple que vi. Creo que este juego tuvo cierta polémica, me parece, por las cruces que aparecían y por las simbologías. Me parece que fue aceptado en Japón, obviamente que los japoneses hacen y publican cualquier cosa, pero cuando se lo quiso traer a Occidente, me parece que por temas religiosos tuvo problemas. La verdad que no estoy 100% seguro, pero me parece que algo pasaba con este juego. Si se lo acuerdan, díganmelo por favor en los comentarios. Ahí está, le damos a estos y no sé, agarramos unas cositas. Vamos a probar otros juegos y ya me voy a empezar a meter en los juegos que más me interesan, que son los más raros. Painter, a ver, Painter. Ah, Brush Roller, sí, este tenemos que ir pintando todo de color. Bueno, este juego es una especie de Pac-Man, digamos. El juego estilo Pac-Man, más allá de que no es un Pac-Man. Bueno, acá lo vemos. Este, si no me equivoco, ya lo había visto por ahí en algún lado. Brush Roll, acá está repetido. Esto ya nos indica que el cartucho no tiene tantos juegos como pensábamos, es el mismo. O sea, no llega a 64 juegos, pero hay títulos curiosos. El Elevator, hay cositas que no venían en todos los cartuchos. El Magic Jewelry, este es un juego que también, que es un Columns que salió para Sega. Yo estoy seguro que este juego no era oficial, la verdad que ahora no me lo estoy acordando, pero estoy al 99% seguro de que no era un juego oficial. Pero como pueden ver es un Columns, que por cierto lo estoy jugando muy mal. Ahí está, ahí combiné, pero no desaparecieron, sino que cambiaron de color las figuras. No sé por qué hace esto. ¿Por qué hace? Ahí desaparecieron, pero tuve que hacer 4 en línea. Bueno, me podría quedar jugando una hora este juego porque la verdad que me gusta mucho, pero lo voy a cortar. Díganme si se acuerdan. Y a ver, vamos a ver qué más hay. Bueno, vamos a empezar a ver los juegos más raros, los que dicen Pokémon o los que tienen nombre de juegos que en teoría no debieron salir para el Family. Pero antes de empezar con esos juegos les quiero pedir que si les gusta lo que van viendo de videos, si les gusta el contenido del canal y aún no lo hicieron, no se olviden de dejarle un like al video, de dejar comentarios y de suscribirse al canal. Son cosas que son gratuitas, como ustedes ya saben, y que parece que no suman demasiado, pero les aseguro que para el algoritmo de YouTube esto muchas veces puede marcar la diferencia y hacer que YouTube recomiende más o menos un video. Así que si no lo hicieron, quiero que dejen muchos likes, muchos comentarios y muchas suscripciones, que como digo es gratis. Después, bueno, si alguno quiere dejar una membresía o quiere dejar un cafecito, que eso ya es pago, eso ya queda en cada uno, pero yo lo que les pido es lo básico. Vamos a seguir ahora sí con la lista, después de este chivo, de esta publicidad. Acá hay uno que dice Bomber Pac-Man. Vamos a entrar al Bomber Pac-Man. Y esto es el Bomberman, pero a ver si tenemos al spray de Pac-Man. No, tenemos, este es el spray, este es el de Milk and Nuts, ¿no? Que vimos hace un rato. O sea, acá ya estamos viendo, esto ya me hace pensar un poco mal de este cartucho, porque nos está dando un juego que tiene un nombre cambiado y que en realidad es una modificación de un juego como el Pac-Man, como el Bomberman. Así que, no sé, esto ya me va dando a mala espina, la verdad. A ver, de la última... Mr. Pac-Man. ¿Por qué Mr. Pac-Man? Si es Pac-Man nomás o Miss Pac-Man. Bueno, no sé por qué le pusieron Mr. Pac-Man, la verdad, al juego. A ver, en la última no hay nada raro. Vamos a empezar de atrás para adelante. Acá, ¿qué nos encontramos con nombres raros? Vamos a ver el Toy Story. Toy Story 1. Vamos a probarlo, no veo ningún otro más que sea de nombre extraño. Entramos al Toy Story 1 y es el Circus Charlie. O sea, esto es descarado completamente. A ver si tiene modificado el personaje o algo. No, a ver, lo que sí está pasando es que empezamos desde la tercera pantalla. Recuerden que en el Circus Charlie teníamos primero la del león y el fuego. Después teníamos la de los monos y después venía esta. Así que ya acá nos jodieron, o sea...
Este Charlie mucho no se parece a ningún personaje de Toy Story. Creo yo, no tiene forma de vaquero. Así que bueno, acá ya es una o sea, es algo ya descarado. Lo que hicieron es una modificación, no deja de ser una modificación porque empezamos de otro nivel, pero el juego, bueno, no, qué sé yo, no está bueno que te engañes de esa manera, ¿no? Es un engaño. Vamos a ver también otros. El Toy Story 2, vamos a ver qué es lo que trae este Toy Story 2. Y es el Bomberman. Acá me estoy dando cuenta que es el Bomberman por el sonido. Y acá le cambiaron el personaje. Y este sí se parece un poquito más. O sea, acá sí ya nos hacen parecer más a Toy Story. Pero la verdad que esto es un engaño. O sea, no deja de ser Pac-Man con una modificación del sprite. Yo les digo que me esperaba que pueda llegar a pasar esto porque este juego lo tengo en la consolita, en la Sub, la que es la consola multijuegos, que es una imitación de la Game Boy. Y este ya me había venido bajo el nombre de Toy Story, pero que era el Pac-Man. A ver, estos engaños ya se hacían en los años 90 y hay muchos que son icónicos. Por ejemplo, los de Mario, que teníamos Mario 4, Mario 5, Mario 8, Mario 50 millones. Y yo los colecciono, por ejemplo, pero no podemos desconocer la verdad, y es que son hacks o modificaciones que te cambian un personaje, pero en realidad te están diciendo que es Toy Story. Lo hacían para vender bajo el nombre de Toy Story y no es Toy Story, así que no podemos alegrarnos demasiado por eso. Este Aladdin 3 estoy seguro que sé qué juego va a ser. No va a ser Aladdin, no va a ser un clásico juego de plataformas, sino estoy seguro que es al que tenemos a un hombrecito sobre una alfombra voladora y que dispara flechas. Bueno, ven, es este juego exactamente, que ni siquiera tiene presentación. Empezamos directamente de acá. O sea, es supuestamente un árabe por el turbante que tiene. Vemos que está en una zona desértica, podemos imaginar que es el Sahara, con camellos que son más grandes que las dunas. Pero bueno, qué sé yo. Puede ser que sean dunas chiquitas, no sé, o que los camellos estén mucho más adelante. A ver, ya acá tenemos otro engaño más. A ver, este juego Kitty. ¿Qué es Kitty? Dig Dug. Dig Dug, que le cambiaron el nombre. Bueno, Dig Dug me gusta mucho, así que está bueno que lo tenga. Que le hayan cambiado el nombre, qué sé yo. Lo que no veo es si el juego tiene alguna modificación. Acá recuerden que tenemos que inflar para derrotar a los enemigos. Qué sé yo, no deja de ser el Dig Dug. No es nada de otro mundo. ¿Qué me falta probar? Vamos a probar el Pokémon, que estoy seguro que no va a ser Pokémon. Uy, esta música ya me suena. El Milk and Nuts. Pero lo tenemos a Pikachu de protagonista y tenemos a un rival que es otro Pikachu. Bueno, a ver. Seguimos teniendo otra modificación. No sé hasta qué punto considerarla buena o no. A ver, no deja de ser un engaño esto. No podemos olvidarnos de que es un engaño. Es un hack, una modificación que... Bueno, imagínense a cuántos niños le habrán roto las ilusiones cuando se encontraban con esto, ¿no? Con que tenían este Pikachu que encima se ve en un tono medio dorado. La verdad que no está demasiado bueno. Pero igual me puse a jugar y voy a pasar el primer nivel. Y acá llegamos. Qué sé yo, la verdad que son todas decepciones por ahora. Los títulos son engaños. Vamos a probar las Tortugas Ninja 1. Turtles 1. Turtles. ¿Esto qué es? Esto es Donkey Kong. Es la música de Donkey Kong. Claro, es el Donkey Kong. Y le pusieron a la tortuga que reemplace a Donkey Kong Jr. Es el Donkey Kong Jr. este. Fíjense qué tortuga extraña, qué tortuga incluso mal hecha. Me caí y perdí. Pero la verdad que de este era lo poco que me esperaba. Me esperaba que las tortugas ninja sí puedan llegar a ser las tortugas. Una sola vida. ¿El Donkey Kong era así que perdías a la primera? ¿Tenía una sola vida? La verdad que no me acordaba de eso.
Vamos con las Tortugas 2. El Lord Runner, un juegazo como el Lord Runner. ¿También lo modificaron? Miren, le metieron una Tortuga Ninja al Lord Runner. A ver, yo conozco ciertas hacks, ciertas modificaciones, pero esto la verdad que no lo conocía. Me encanta el Lord Runner. Y... qué sé yo, ¿qué puedo decir de que lo hayan hecho esta modificación? Igual me voy a enganchar a jugar. No sé qué decir de este juego. Pero la Tortuga Ninja, bueno, se ve bastante fea, ¿no? Pero... justo me... bueno, qué sé yo. La verdad que otro juego más que podemos considerarlo una estafa. No sé si llamarlo estafa, díganlo ustedes en los comentarios si considerarlo estafa o no, pero imagínense cuántos niños que adquirieron este cartucho se encontraron con esta sorpresa que no se esperaban. Y lo último que voy a probar es que por acá había visto uno que decía Ninja Turtles, si no me equivoco. A ver. ¿Dónde está? Había visto un Ninja Turtles, acá el número 35. Esta es la última esperanza de que haya un juego rescatable. El que dice Ninja 1, a ver, primero vamos con el Ninja 1, que este va a ser el del ninja de color rojo seguramente. Un juego muy lindo, que muchos disfrutaron, seguramente muchos me van a decir en los comentarios que se acuerdan de este juego. ¿Se acuerdan que podíamos tirar las estrellas ninja? Bueno, a ver, el juego no está mal, pero bueno, al decir ninja no nos tenemos que confundir con Ninja Gaiden ni con nada de eso. Es lo único que les digo. Y ahora vamos con el que dice Ninja Turtles. Es la última esperanza de que este cartucho tenga algo rescatable. A ver, este... ay, ¿cómo llamamos a este? Este también es... no me acuerdo si este es otra vez el del ninja. No. Ay, ¿cómo llamaban este? No es... nunca me acuerdo el nombre de este juego. No es Iki. No es Iki. A ver, díganmelo en los comentarios. No me puedo acordar el nombre de este juego. Siempre me pasa, porque es un juego que no me atrae mucho. Pero fíjense que tiene un estilo distinto. Para lo que era el Family y para lo que eran los cartuchos múltiples, encontrarte con algo así, que incluso podemos ir por el agua. Era un poco diferente. Pero esto no es una tortuga ninja, obviamente. Tiene medio forma de tortuga. Tiene un traje verde. Tiene una vincha. Pero no es una tortuga ninja. Bueno, a ver. Qué sé yo. La verdad que no sé qué decirles. Rescato algunas cosas como el Magic Jewelry. Hay juegos que jugaría de acá. No digo que me desagrada mucho. O sea, me gusta este cartucho. Monkey Show. Este va a ser otra vez el Donkey Kong. Bueno, este es el Donkey Kong 1, un juego muy importante que muchos dejamos pasar, no lo tenemos muy en cuenta, lo disfrutamos en nuestra infancia y no lo tenemos en cuenta, pero acá tenemos a Jumpman, que va a ser el primer Super Mario, el primer Mario antes que le pongan el nombre de Mario. O sea, es un juego muy importante en la historia de los videojuegos y que muchos disfrutamos en cartuchos múltiples y no le dimos mucha importancia, incluso lo tiene a Donkey Kong. Así que bueno, videojueguistas, esto es lo que tenemos en este cartucho. La verdad que estoy viendo si hay algo más. La verdad que no mucho. Como pueden ver, el cartucho no tiene 64 juegos. A lo sumo tendrá 50. Supongamos que 50 tiene entre 40 y 50 seguro. Con algunos repetidos que hay. Hasta puede llegar a tener 55. Pero algunos son repetidos. La verdad que me esperaba algo, qué sé yo. Y en parte estoy siendo un poco irónico, sino que en realidad me esperaba que no encontrarme con nada de esto, pero qué sé yo. Dije, bueno, capaz que algo tiene. Me llamó la atención el cartucho y lo compré. Pero bueno, esto era de los clásicos cartuchos que te ponían venir. Esto creo que ya era más de los años 2000, o de finales de los 90 o de los 2000, que te usaban personajes o series conocidas como Toy Story o Pokémon para venderte más cartuchos y después te encontrabas con que estos cartuchos no estaban. Si vos comprabas el cartucho sin haberlo probado, te dabas cuenta de que en realidad no tenía nada de eso. Así que bueno, sépanlo, ténganlo en cuenta y esto fue un poquito un resumen de lo que eran los cartuchos múltiples. Digan en los comentarios
cuál fue su mayor decepción a la hora de encontrarse un cartucho múltiple, cuál fue el gran cartucho con el cual disfrutaron. Y bueno, como dije antes también, si les gustó el video no se olviden de dejarle un like, de dejar un comentario y de suscribirse al canal. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.